Bueno, esto en cuanto a la vacunación de COVID y gripe en adultos, pero también queríamos interesarnos por la vacuna de la bronquiolitis en los menores, en los pequeños, que empezó en septiembre en Málaga. Los pediatras la han aconsejado, la siguen aconsejando a todos los padres y madres. Es una infección respiratoria pulmonar que puede ser muy grave en lactantes y en niños pequeños y que suele colapsar los centros sanitarios en épocas de frío. De hecho, el año pasado, si ustedes se acuerdan, lo contamos aquí en la radio, en noviembre del año pasado, en diferentes hospitales de la provincia de Málaga, llegó a haber más de 70 niños ingresados por bronquiolitis, muchos de ellos, más de una docena, en la UCI. Vamos a ponerla al día con el jefe de UCI pediátrica y también de urgencias del Hospital Materno Infantil, el doctor José Camacho, que ya me está escuchando. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Una vacuna, la de la bronquiolitis, que empezó en septiembre en Málaga. ¿Y cómo ha ido? Creo que ha tenido mucho más éxito que la de la gripe y la del COVID para los adultos, ¿no? Sí, bueno, los datos que nos comentan los compañeros que están vacunando aquí dentro del hospital es que ha tenido un 95% de aceptación la inmunización, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal, no es realmente una vacuna, es un anticuerpo, pero bueno, que hace el mismo efecto que una vacuna, ¿no? Ha tenido un seguimiento del 95%, solamente ha habido un 5% de familias que han decidido no administrarlo, ¿no? La vacunación ahora mismo, o los anticuerpos están indicados en los niños por debajo de 6 meses, tienen todos los recién nacidos, todo lo que tengan menos de 6 meses, que lo hacen de salud, y después niños con patología como prematuro por debajo del año, y en patologías crónicas o enfermedades crónicas por debajo de los 2 años, ¿no? Y ha tenido un seguimiento muy importante que se ha visto además muy sinceramente observado en la urgencia y en la UCI, ¿no? Eso me comentaba usted, que lo han notado en las urgencias, en la UCI, porque comparándolo con la misma época, o sea, estas fechas con las del año pasado, yo comentaba, el año pasado fue realmente un lío. ¿Cuántos niños ingresaron por bronquiolitis, verdad? Sí, el año pasado fue un pico tremendo. En cuanto a urgencias, se batieron todos los récords en urgencias, se batieron todos los récords en la UCI de pacientes ingresados, ¿no? Y, bueno, la urgencia ahora mismo sigue teniendo muchos pacientes porque los cuadros respiratorios de los niños sigue habiendo, pero aunque el número total de pacientes sí se sigue manteniendo en la urgencia y hay muchos pacientes que se atienden en urgencia, sí ha disminuido los casos de bronquiolitis, ¿no? Por cifras como, por ejemplo, el año pasado, en esta fecha, se han visto unos 915 niños en el periodo de 1 de septiembre ahora, ¿no? Madre mía. El año pasado por bronquiolitis y este año van unos 250. O es sea, decir, de 900 una cuarta parte, a 250, ha bajado bastante, claro. Con bronquiolitis y URS, ¿no? Sí. Y después en la UCI fue muy significativo, ¿no? Porque el año pasado tuvimos que abrir otra UCI más añadida porque estaba absolutamente desbordada. Por el año pasado, por esta fecha, habían ingresado unos 45 niños en la UCI y este año llevamos unos 16. Es decir, que también es una tercera parte, una cuarta parte con respecto al año anterior, ¿no? Y los que han ingresado casi son un poquito más mayorcitos, niños más por encima del año, pues lo creo que es lógico porque esta inmunización se hace por debajo de los 6 meses, ¿no? Y después, con debajo de los 6 meses, muchos niños, sí, la mayoría de los niños han sido pacientes que no se han puesto esa inmunización, ¿no? O sea, en 2 casos que sí estaban inmunizados y a pesar de eso han tenido una bronquiolitis. En los demás casos han sido pacientes que han decidido, o por motivos personales, o porque eran, por ejemplo, pacientes de otro país en el cual no está incluida esta inmunización, han tenido la bronquiolitis por debajo de 6 meses. Claro. Lo normal, lo habitual, es que un niño nazca y se le ofrezca la inmunización dentro de nuestro hospital, ¿no? Claro. ¿Ha habido algún problema? Sobre todo con las clínicas privadas, que no está incluido, ¿no? Entonces, esos pacientes que nacen en las clínicas privadas, después si tienen seguridad social, tienen que pedir cita en el centro de salud para que se les administre la inmunización. Ha sido un acierto lo de vacunar este año contra la bronquiolitis, ¿no? ¿Por qué no se había hecho en años anteriores, doctor? Bueno, porque no existía. Había una inmunización que era el palivizumab, que se utilizaba en recién nacidos prematuros, ¿no? Que se utilizaba en los recién nacidos prematuros y en cardiopatía congénita, pero ha aparecido este fármaco nuevo y es muy eficaz. Pero al final, esto lo veremos cuando termine la epidemia, veremos los resultados globales, ¿no? Y probablemente todas las unidades están diciendo que han disminuido muchísimo los casos, ¿no? Estamos viendo otros virus, probablemente las UCI siguen estando llenas porque la ventaja es que no se suspende ninguna cirugía porque la UCI no está llena, entonces siguen operando a los pacientes que lo necesitan sin problemas y en otros momentos, a lo mejor como una epidemia mucho más fuerte en la unidad de cuidados intensivos, algunas cirugías se tienen que posponer, ¿no? Entonces,
ha mejorado mucho el que se pueda atender a otros pacientes, ¿no? Porque la bronquiolitis... Ahora mismo, los ingresos o las urgencias en pediatría, ¿por dónde va la cosa? ¿Cuáles son las dolencias más comunes en estos meses? Y en este caso sigue habiendo bronquiolitis o cuadro respiratorio o bronquitis, ¿no? En niños más grandes. Y suelen ser los cuadros infecciosos, sigue siendo el motivo de ingreso. Sigue habiendo mucho ingreso en el hospital por cuadros infecciosos en esta época, cuadros gripales o pseudogripales, ¿no? Y tengan en cuenta además que estamos vacunando a los menores de 6 meses. Ahora estamos viendo un cuadro de bronquitis en pacientes por encima del año de edad, ¿no? Que antes, bueno, que se siguen viendo también, ¿no? Pero eso son fundamentalmente el grueso del ingreso. Pero es significativo. El año pasado, en esta fecha, iban, creo que eran unos 156 ingresos en la planta por este motivo, ¿no? Y creo que este año van aproximadamente unos 30. Es un tratamiento eficaz, pero sobre todo además para disminuir la gravedad. Son cuadros muy graves que basado en toda la epidemia ocasionó 80 ingresos en la unidad de cuidados intensivos. 80 ingresos en pacientes sobre todo por debajo de los 3 meses. Pues, doctor José Camacho, gracias por ponernos al día con todos estos datos, jefe de la UCI pediátrica del Hospital Materno y de las urgencias del Hospital Materno Infantil, por ponernos al día con esto de la bronquiolitis, que de verdad ha sido un acierto y bueno, pues tranquilidad también para muchos padres, ¿no? y muchos pequeños. Sí, y sobre todo animar a la población, a que estén viendo recién nacido ahora, o que tienen niños bastante menores de 6 meses, a que se inmunicen porque es eficaz. Un abrazo muy fuerte, que vaya bien. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Adiós. Adiós.